boa noite. Johnny. Bom, acho que agora que vai dar 6 horas, né? Se passar assim, ninguém me vê, não. Não. Respondendo uma pergunta de bastidores aqui. Acho que o pessoal vai ainda entrar, né? Olha, Alejandro, saludo! Alejandro Bustos, que esteve em uma live conosco e nos acompanha. Um grande abraço. Hoje sou eu. Será que eu ainda sei fazer a live? Sei sim. Bueno, vamos esperar alguns minutos, né? Que agora que deu 6 horas, às 18 horas de Mato Grosso, né? De Brasília, 18 horas de Mato Grosso. Gente, tá ficando doida. 19 horas de Mato Grosso e 20 horas de Brasília, de Argentina. Oi, Greta! Ana! Que bom tê-las aqui. Elas que participaram de um curso online Teatro de Sombra comigo. E tá seguindo aí. Na sombra. Nas sombras e luzes, né? Pedro, do Chile, saludo! Marcos, Mazuco, olá, João! Dá pra me escutar, me ver bem? Como que tá aí pra vocês? Eu acho que o meu tava meio que baixo aqui. Clara Carmona, Ronaldo. Dá pra me ver e me escutar? Sim? Ótimo. Bom, vocês vão falando aí, qualquer coisa se der, né? A gente conhece, né? A gente tá acostumado a esse momento, sempre fica, tá me vendo? Tá me escutando? Ai. Vamos esperar que nosso convidado, a gente vai falar com o Alejandro, gente. O Alejandro, que é da Argentina, que faz parte da companhia Umbra. Vamos saber sobre o trabalho dele, sobre o trabalho da companhia. Acho que vai ser bem interessante. Estava ansiosa para falar com ele. Vamos ver aqui, cadê ele? Johnny respondeu que tá tudo ok, Ana também, Greta também, Clara Carmona. Tudo bem? Saludos da Argentina também, a Clara. Inclusive, pessoal, como a gente está formando uma rede, né, de artistas, né, sombristas ou estudiosos, né, tanto os que praticam como os que estudam, né, e os que praticam e estudam também. Para falar, se alguém tiver uma indicação, né, falar, tá sentindo falta de alguém, né, querem que a gente entrevista, né, querem que a gente conversa, né, com alguém, mande pra gente, converse com a gente lá no direct do Instagram do Grupo Penumbra, e a gente vai ser bem-vindos, né, porque às vezes pode ter pessoas aí que trabalham com teatro de sombra, né, mas a gente quer conhecer aí o pessoal, então se vocês tiverem também indicações, é uma troca, né, gente, uma conversa. Então quanto mais pessoas passarem por aqui, mais a gente vai saber sobre teatro de sombra, né, sobre o trabalho de cada um, né, ver as diferentes possibilidades que a gente já viu, que tem muita. Hermes Perdigão, olá, Fios de Sombra. Fios de Sombra, inclusive, no sábado vão estar aqui. O Lucas, né, vai representar o Fios de Sombra no sábado. Então fiquem ligados. Uruguai! Só não sei falar o nome aqui. Manha Lucy. Felipe também, que esteve aqui com a gente do Chile.
Olha, bastante gente. De Argentina, Chile, Uruguai, Brasil. Olha, pensando em um lambre com sombra, boa, também estou nessa. Lambre com sombra. E cadê o nosso convidado? Deixa eu ver se ele já tá por aqui. A mim não apareceu aqui ainda ele. Cadê ele? Cadê? Estamos esperando ansiosos. Demorou um pouquinho pra gente ter ele aqui com a gente, mas fechamos. Fechamos uma data. Olha, Fios de Sombra tá falando aqui, ó. Um pequeno... Ó, um comercial aqui, ó. Estamos preparando algumas surpresas para sábado. E eles estão preparando mesmo, pessoal. Então não percam também o de sábado, a live de sábado, né? Inclusive, que eu acho que na live de sábado vocês vão conhecer um outro integrante do grupo. Vocês já viram o Johnny, né? O Jair. Já me viram, né? Tô cansado de me ver, mas, né? Acho que deu pra respirar um pouco aí de me ver. E vai vir um outro aí, o Júlio Rocha. Cadê? Deixa eu ver aqui. Companhia Umbra. Será que eles... Mandei um direct aqui. Porque eu acabei de falar com o Alejandro. Não sei se ele se enganou aqui, mas... Aguenta aí que vale a pena, pessoal. Aí, ó, Companhia Umbra. Aí, ó. Foi só enviar o direct. Eu tinha conversado com o Alejandro, mas não sei o que aconteceu. Mas enfim, vamos lá então. Tá conectando. Estou esperando aparecer a imagem. Olá, saludo. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Ahí estamos. É só aqui que eu me arrisco a falar o espanhol assim certinho, tá, pessoal? Bueno. Si você fala tranquila, entiendo. Sim, En portugués. despacito, vou... Ajá. E aí vamos nos entendendo. Qualquer coisa eu jogo meu portunhol também. Bueno. Bom, primeiramente agradecer, Alejandro. Muitas graças por ter aceito o convite. Finalmente conseguimos uma data. Muito bom Conseguí. ter você aqui conosco para falar um pouco, né, sobre o Teatro de Sombras, sobre o seu trabalho. Então, para dar início à conversa, né, você falar da sua formação e como que começou a trabalhar com essa linguagem da sombra. Bueno, yo dibujo desde muy chico, desde muy pequeño. Habré empezado a los 7 años a ir a talleres de dibujo. Y después ya en la adolescencia empecé a meterme en el tema del teatro, después llegué a los títeres, y ahí comencé, bueno, a unir un poco lo que es el dibujo y el teatro y los títeres para llegar al teatro de sombras. ¿Sí? Uno de mis primeros maestros fue Nahuel Bon Fernández. Nahuel, ¿cómo se llama? Nahuel Bon, que era uno de los primeros en meter el teatro de sombras acá en la Argentina con la ópera Encandilada. Y bueno, y después yo entré al Teatro San Martín, en la Escuela de Títeres del Teatro San Martín, y bueno, y ahí empecé con todo el mundo del teatro de sombras. Desde muy chico siempre quise hacer animación, cosa que en ese momento era difícil, digamos, pues no están las herramientas que hay ahora con la computadora y todo eso que hace mucho más sencillo todo. Entonces, bueno, no sé, de pronto creo que pude unir ese deseo de hacer como dibujos animados y
y hacer el teatro de sombras, ¿no? Llegar ahí a eso. Sim, bueno. E atualmente você faz parte da Companhia Umbra, certo? Ajá. Me fala um pouquinho, a gente sempre fica curioso para saber a origem, né, dos nomes das companhias. Ok. Eh, Siempre me gustó la palabra umbra, como había leído en algún momento que era como esa línea fina entre la luz y la sombra, ¿no? De los objetos, de como esa línea que casi une la sombra y la luz. Y bueno, me gustó mucho. Después tuve un amigo que vivía en Umbria, que es en Italia, y me contaba que se llama Umbria porque el pueblo está del lado que más sombra da de la montaña, ¿no? Entonces, bueno, algo de eso me estuvo resonando y llegué a Compañía Umbra. Interessante. Ujú. E quem faz parte atualmente da companhia? E como que vocês se organizam, né? ¿Cómo? Quem faz parte da companhia? Quais são os integrantes? Actualmente estamos trabajando con mi pareja, con Constanza Gali. Estamos en un momento bastante de receso en el sentido porque estamos con proyectos, bueno, con un hijo y acá armando una casa y bueno, con varias cosas más en trabajo que nos va llevando para un lado y para el otro. Un poco Compañía Umbra va como en el tiempo, ¿no? Desarrollándose con diferentes proyectos, dando clases, acompañando a otros artistas en proyectos. Bueno, en este momento yo estoy trabajando como técnico en iluminación, entonces eso demanda, bueno, ahora no por el tema de la pandemia, pero sí que he tenido mucho trabajo con respecto a la iluminación y la escenografía. Entonces, bueno, van como, es parte como del estar constante, ¿no? El tema del teatro de sombras, que por ahí no es una constante, pero sí está siempre en parte de proyectos hace muchos años. Sim. E quais são as peças que você já fez com a Companhia Umbra? ¿De vuelta? Quais são as peças, os espetáculos da Los companhia? espectáculos. Sim. Bueno, el último con el que estuve trabajando fue Poe, que era sobre John Coetzee, que fue una invitación que me hicieron de la Universidad de San Martín, que ahí estuve colaborando en la parte de teatro de sombras, éramos varios artistas ahí trabajando, donde había mapping, sombras de arena de Alejandro Bustos, eh, bueno, éramos como 8 personas en el espectáculo, donde, bueno, se iba desarrollando en diferentes partes y ahí estuve trabajando desde la creación de la parte de teatro de sombras y vinculado a las otras técnicas, ¿no? Después, en la actualidad, bueno, hay como muchos proyectos en la cabeza, falta el tiempo de poner manos a la obra y trabajar en concreto. Durante mucho tiempo estuve en esto que te comentaba, dando clases, viendo de qué manera se podía vincular tanto el teatro de sombras, tanto para artistas como iluminadores, también como para maestros de escuela, ver de qué manera las sombras podían vincularse a los niños, ¿no? Esta cuestión de la pantalla, que los chicos puedan salir, digamos, de la pantalla digital y utilizar herramientas de lo que sería algo más analógico, ¿no? Entonces en ese trabajo también estuve indagando y dando clases, bueno, para
todo tipo de docentes, tanto de primaria, de chicos como de jardín de infantes, de primaria también y de secundaria, donde eso se pueda como de algún modo generar herramientas y que los chicos puedan salir, que es tan difícil que salgan de la pantalla digital, ¿no? Pero vos dando herramientas para eso. Sim. Eu também depois vou fazer perguntas relacionadas a isso que você falou, com relação às oficinas, né? Mas antes, deixa eu só dar boa noite para quem foi entrando aqui, né? A gente está falando com o Alejandro. Eu não me atrevo a falar o sobrenome com medo de errar, mas estamos falando com o Alejandro da Companhia Umbra. Então, Guru, títeres, boa noite a todos que foram entrando aí. Continua. Ah, pessoal, quem tiver perguntas pode colocar aqui, tá? Aproveitem, galera. Aproveitem perguntas aí nos comentários que eu leio e a gente aqui tenta responder, tá? Uhum. Continuando, com relação às oficinas, né? Que você disse. As oficinas para docentes, né? Para professores, né? Essas capacitações de teatro de sombra, o que eles desejam? O que você vê que os professores desejam com o teatro de sombra? Y en principio lo que a mí me interesa transmitir es la gran herramienta que es tanto para la educación en general como para la investigación, ¿sí? Un poco pensar en que el teatro de sombras o la sombra como tal es la primera tecnología que manipuló el hombre, ¿no? A partir del fuego, ¿no? Entonces, como que a partir de ahí poder transmitir a los docentes y que ellos también lo adopten. El tema del teatro de sombras, que también fue como el precursor de todo lo que es las formas de cine, ¿no? De cómo por ahí desde las cavernas hasta el día de hoy el hombre trató de manipular la imagen y que hoy es, digamos, la misma cámara del celular o de la cámara de televisión la que genera lo que en aquel momento fue la sombra, manipulación de la imagen, ¿no? Que yo pienso siempre como la idea de que llegamos a manipular la sombra como desde el fuego en un principio y el deseo del hombre de manipular también la imagen reflejada en el agua. Que en un punto se unen, por ejemplo, los griegos cuando empiezan a hacer toda la investigación sobre la óptica, ¿sí? De cómo pulir los vidrios para ver cómo es que para ellos en ese momento funcionaba el ojo, ¿sí? Ellos pensaban de que nosotros veíamos porque desde nuestro ojo emitíamos una luz que era lo que iluminaba las cosas que veíamos. No estaba esta idea de que el sol ilumine y nosotros vemos porque está iluminado ya de por sí. Entonces, a partir de eso, ellos generan ese tipo de ópticas y también esto de pensar como el reflejo del agua y cómo llevar ese reflejo del agua a llevarlo a un espejo, ¿sí? O esto, de vuelta, lo que la cámara hoy nos sirve de medio de comunicación o de transmisión de emociones y todo. Entonces, como que para mí llevar esas herramientas a la escuela y lograr también sacar, digamos, de que la idea de, por ejemplo, sumar más que sacar, la idea de que en el teatro de sombras no solo es como los títeres, ¿no? Algo que es un momento transitorio de juego, que puede ser como, no sé, jugar a las escondidas o jugar a juegos más de correr, ¿no? Como algo más que uno pone ahí y los chicos lo toman como si no fuera, como que no hubiera más que un juego y nada más. Y creo que hay un montón de cosas, o sea, esta idea de que, no sé, uno de los primeros dibujos la idea del dibujo, ¿no? Como esto de partir de la sombra para generar el cuerpo
no sé, una naturaleza muerta, por ejemplo, o bueno, de la fotografía misma, de poder captar la sombra en un inicio, ¿no? Entonces, como que todas esas herramientas que se fueron generando como a nivel tecnológico para el hombre, bueno, ver de qué manera el docente puede aplicar también eso en la clase. Esa sería como un poco la idea general de trabajo en mis oficinas. Sim, bueno. Boa noite, Conceição. LP Gomes. Eu não lembro agora se é Lucas ou se é Luiz, mas enfim, sombra e corpo ele tá falando ali. Depois, não foi uma pergunta dele, mas me fez pensar em uma coisa para uma pergunta para eu fazer ao Alejandro. Uhum. Mas ainda continuando com essa questão das oficinas, Alejandro, eu tinha colocado aqui também, né? Eu destaquei primeiro, né, como que é dar oficinas para ministrar oficinas para professores, mas você falou um pouquinho dos outros públicos, né? Crianças. E eu queria que você falasse, destacasse quais as principais diferenças assim de dar oficinas para diversos públicos. De vuelta porque se me cortó la imagen, sí. Sim. Qual as diferenças para quando você ministra oficinas, né? Quais são as diferenças que você pode destacar com relação a esses públicos, a diferença de público, né? Y en principio creo que son las herramientas que cada uno tiene al tomar las clases, ¿no? De pronto el docente va a tener más herramientas por ahí desde el aula, el iluminador desde el trabajo en concreto, desde la iluminación, ¿no? De cómo de pronto ver cómo iluminar una escena con pocos focos de luz, que por lo general están más acostumbrados a utilizar mucha luminaria. Por ahí me ha pasado de trabajar con artistas plásticos, entonces ver cómo incide la luz y por ende la sombra con respecto a los trabajos. Entonces es más que nada trabajar en base a la herramienta que tiene cada uno de las personas a la cual está destinada la clase, ¿no? Tuve la suerte de tener, tanto del trabajo como del estudio, de haber hecho grabado, joyería, bueno, mi mamá era vitralista, entonces como que de repente toda esa cantidad de herramientas que tuve en la vida, puedo como ir direccionando a cada una de las oficinas de manera que sea provechoso y poder también expandir la idea esta del teatro de sombras, ¿no? Como no que como una única forma de, por ejemplo, proyectar la sombra y nada más. O sea, hoy que tenemos la posibilidad de trabajar con video, con la proyección de luz, tanto de LED como las halógenas, como que hay una cantidad de herramientas que tenemos hoy para trabajar también desde el mapping, por ejemplo, trabajar en baja escala, por ahí en una pantallita así chiquitita, como en un edificio, ¿sí? Todas esas herramientas poder brindarlas. Y a mí lo que me interesa así también del teatro de sombra, que es algo que es muy económico, digamos, a nivel material, ¿sí? De trabajo, y que a la vez permite expandirse de manera increíble. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa mucho la idea de que a veces uno, por experiencia que he tenido desde la docencia y también como alguien que está investigando, tener las posibilidades de trabajar con diferentes tipos de luminarias, eh, desde algo que sea bien casero, como una linterna de un teléfono, a una luminaria móvil de un teatro, ¿no?
como que mismo, bueno, a mí me ha pasado de no saber hacia dónde te lleva el camino del teatro, ¿no? De pronto desde un lugar, no sé, un aula chiquitita para un jardín de infantes a un teatro grande, que me ha pasado en uno de los espectáculos, donde, bueno, trabajamos en 25 metros de ancho de escenario, ¿no? Entonces, bueno, tener esas herramientas y haber experimentado eh, con iluminadores, de tratar de ayudar en qué forma, de qué forma iluminar la escena y tratar de ver de qué manera, nada, se puede optimizar el tiempo, de qué manera se puede facilitar los medios, desde uno como desde el teatro de sombras, hacia la, eh, hacia la escena, ¿no? Sim, a gente vê mesmo que o teatro de sombras é infinitas possibilidades, né? Ujú. Talvez a gente nunca chegue no fim de experimentar tudo, porque Ajá. a gente pode fazer, como você disse, né? Fazer com coisas de fácil acesso, né? Então, é infinitas experimentações, infinitos estudos, né? E cada um, o interessante é isso, que cada um vai procurando essas possibilidades, vai descobrindo, né? Deixa eu ler aqui. Aqui. Oi, Paula Conceição, boa noite. Ah, aí, ó, foi o primeiro nome que eu falei, Lucas. Acertei. Depois que eu falei, ô Luiz. Então, falando da questão, né, que ele colocou ali sombra e corpo, né? Não foi uma Ajá. pergunta, mas me fez pensar em uma pergunta. Enquanto isso, também o pessoal pode, se alguém tiver uma pergunta para o Alejandro, podem colocar aí nos comentários. Essa relação do corpo e da sombra, né? Como Ujú. que você pensa nesse corpo de sombrista, né? Que a gente percebe que, querendo ou não, você tem que estar com o seu corpo de uma maneira diferente, né? Por essa questão da sombra, né? A sombra é um outro tempo, né? Tem um tempo do Ujú. espectador olhar para as sombras, as imagens, tem um certo tempo de ficar na tela, né? Então, e como que é essa movimentação atrás também na frente, né? Como você faz a sombra, né? Podia falar um pouco pra gente dessa relação do corpo sombrista e da sombra? Eh, Pienso como que al principio el sombrista tiene que perder como eh, la sorpresa, ¿no? En el sentido de poder ver lo que hace como, digamos, en un principio fuera de lo experimental, cuando ya uno ya sabe las herramientas, cómo iluminar, el tiempo que necesita esa imagen para ser observada, pero que a veces no me ha pasado, digamos, de quedarme como maravillado por eso que estoy produciendo y por ahí para el espectador ya perdió como ese momento de, de sorpresa, pero porque uno se siente como maravillado, es como un mago, ¿no? Que hace un truco de magia y se queda como, wow, lo que hice, qué bueno que estaba. Bueno, eso uno tiene que aprender listo, ya está, ya logré el truco de magia, ahora tiene que salir a escena. Ese tiempo que tiene que ver con esto que me preguntabas con respecto al cuerpo, como sombrita, como el hacedor de la imagen, como creador en ese momento de lo que está sucediendo, en el vínculo con el espectador, creo que necesita como mucho entrenamiento, mucho training, mucho probar, ver qué nos pasa. Después el cuerpo de nosotros en la escena es como cuando estamos haciendo títeres, ¿no? Y de repente tomamos como formas muy extrañas al servicio de la imagen. Por ahí tener como la luz acá atrás, la figura acá, no sé, como cosas por ahí sosteniendo con la boca un color, ¿no? Como cosas
que no son normales. Eh, y más allá de eso es esto, de cómo mantener al espectador vivo, entretenido y con el deseo de ver, porque, digamos, algo que tenemos a favor, como al hacer teatro de sombras, es que estamos jugando con una parte de nuestra memoria reptiliana, ¿no? Como esa memoria de hace mucho tiempo, de las cavernas, donde uno pone una sombra y ya la gente se queda como, qué bueno, ¿no? Pero a la vez es tan poca la información que brindamos en la imagen, que eso hace de que si no mantenemos como desde la poesía, desde la forma de contar, tanto con imágenes como con la palabra, eso se diluye rápidamente. Eh, Recuerdo hace un tiempo de cuando ya empezó con el tema del celular y todo, estar viendo un espectáculo de teatro de sombras y ver cuántas pantallas habían encendidas en el público, ¿no? De que esto de tener el teléfono a mano perdía como el interés con lo que sucedía en la escena. Y eso es lo que me parece como a lo que tenemos que hoy luchar, como en la forma de contar, en cómo generamos contenido y imagen que atrape al espectador de hoy, ¿no? Que está tan ya sobrecargado de información con respecto a la imagen. Y bueno, y por ahí pensar en de qué manera contamos, de qué manera vamos agregándole de a poco, ya sea color, información eh, de escenografías, bueno, tanto de la música, eh, no sé, como ver nada, cómo vamos ocupando nuevamente ese espacio que es la pantalla, ¿no? Que de vuelta, hoy el espectador, tanto nosotros como el espectador más virgen, está más acostumbrado a colores, ritmo, tiempos muy rápidos, eh, como mucha información, y que por ahí una de las virtudes que tenemos como sombristas es el poder trabajar con una imagen más limpia, en otro tiempo, como como una imagen de pueblo, se me ocurre, ¿no? Como que estamos acostumbrados más a una imagen de ciudad, como muy vertiginosa, y esto de generar como una imagen de teatro de sombras que sea como más, eh, como letargada en un punto, ¿no? Y hacernos bajar la tensión y cargar de atención del público, ¿no? Sim. Deixa eu ler uma pergunta aqui, ó, do Fios de Sombra. Mas antes, o Alejandro me fez lembrar do mito da caverna, né, de Platão. Para quem não conhece, vejam lá o mito, né, a história. Eu falo assim, porque antes eu tinha visto, mas não foi na época que eu comecei a trabalhar com teatro de sombra. Então, depois revendo, o meu olhar foi vendo outras possibilidades, né? E fazendo Mm. a relação com o teatro de sombra. Então, sugiro aí para vocês. Então, Fios de Sombra pergunta assim: de onde surgiu a vontade de explorar as possibilidades do trabalho de sombras com areia? Ah, no, por ahí lo que comentaba es que trabajé con Alejandro Bustos, que él trabaja con sombras de arena. No, nunca trabajé con sombras de arena. Es algo que me encantaría, pero no lo he probado y me resulta algo muy maravilloso y con una técnica así, no sé, como muy de la magia, ¿no? Del poder hacer imágenes que tienen que ver con digamos, tener una gran habilidad para el dibujo y la forma de narrar, que no la tengo. Ah, já vou para outra pergunta aqui, ó. Vão perguntando aí, pessoal, que eu vou lendo. Ó, Alejandro, saludos desde Uruguai.
¿Has tenido experiencia de hacer teatro de sombras durante el día con las crianzas? Sí, 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 sí. Jugando mucho con el sol, de ir nosotros acá le decimos patio de la escuela, jugar ahí con alguna tela grande y poder ver como, no sé, por ahí figuras de colores, tanto de cartulinas como acetatos, como juegan con el sol, ¿sí? En las escuelas. Es muy interesante ver cómo detenernos a ver ese momento de cómo es que el sol se relaciona con los objetos cotidianos y más con los naturales, ¿sí? Tanto digamos, los que creados por el hombre, como puede ser el vidrio, el plástico, pero los naturales, como, no sé, la sombra de un árbol o de nuestros propios cuerpos, es algo maravilloso y que eh, está bueno, por lo menos para mí, el poder unir a esto tan primitivo que es la sombra con respecto a la naturaleza y que hoy los niños lamentablemente están perdiendo muchísimo el contacto con lo natural, ¿no? Y poder llevar esas herramientas hacen abrir los ojos nuevamente de algo que está durmiendo, ¿no? Nada más hay que despertarlo. Sim. Bom, eu estou com minhas perguntas aqui, mas vocês podem fazendo que o importante é ter realmente esse diálogo entre todos, né? Ujú. Então, quando surgirem novas perguntas, eu faço a pergunta aqui para o Alejandro. Então, eu Bueno, também coloquei uma pergunta aqui que pelo seu mini currículo, né, tem a revista Umbra. Eu queria que você falasse um pouco da revista. revista Umbra, bueno, a ver, cuento un poco de cuando yo empecé con el tema del teatro de sombras, no había eh, mucha información sobre el teatro de sombras. Sí habían de los de títeres, por ejemplo, acá hay una revista que se llama Pardón, que estuvo mucho tiempo, no sé si hace un tiempo no la veo, pero que ha hecho un trabajo muy fuerte con respecto a la divulgación de los títeres y más dentro del mundo de los titiriteros. Y no había como mucha información con respecto al teatro de sombras en particular. Entonces ahí surgió la idea de hacer revista Umbra, que un poco la idea ahí era poder hacer, partir, por lo general era como, si uno veía, no sé, por ejemplo, no sé, una revista sobre teatro, lo último era el teatro de sombra, como algún artículo esporádico, ¿no? Si veías algo de títeres, bueno, en algún, como si fuera algo exótico, aparecía el teatro de sombra. Entonces me interesó como partir al revés, ¿no? De las sombras hacia los diferentes tipos de arte. Entonces me encontré, por ejemplo, ahí eh, haciendo notas por ejemplo, a Sergio Lamanna, que anda por ahí, que lo vi ahí en el listado, sobre su trabajo y con respecto a las figuras articuladas, que él es escultor y un gran dibujante. Eh, Después, por ejemplo, desde lo artístico está Valeria Dalmon también, que hace unas figuras textiles, que era muy interesante. Y después en la primera revista tuve la suerte de estar apoyado por diferentes maestros, como Mauricio Cartún, como Ana Alvarado, que escribieron desde el Teatro Objetos de Ana Alvarado y Mauricio Cartún una carta que había dado a unos alumnos, que en aquel momento yo fui uno de los alumnos, que hablaba sobre de cómo conocer y descubrir un objeto que en ese momento era una llave, y una de las compañeras que estaba conmigo era Paula Quintana, que está por ahí. Sim. Y, y después, por ejemplo, tuve la suerte también de que
una psicóloga que hablaba sobre lo que aportó el teatro a la psicología, ¿sí? Y bueno, entonces de pronto había un montón de herramientas que eran como que el teatro de sombras podía aportar hacia eso, y no tanto al revés de que bueno, que era algo como esporádico, ¿no? Y lo mismo en la segunda revista, de que ahí le había hecho una entrevista también a Ernesto Bechara, que es un iluminador, que ha hecho iluminación para ópera, eh, para títeres, para danza, para ballet, y en uno de los espectáculos que he hecho yo, él estuvo haciendo la iluminación también. Así que ahí fue como medio una charla entre amigos donde se, se podía vislumbrar lo que era la iluminación para teatro de sombras y diferentes herramientas. Y bueno, y duró poco, pero fue muy gratificante. Duró poco porque lleva muchísimo tiempo generar una revista. En ese momento éramos un equipo bastante grande de trabajo, desde las publicaciones, desde la parte de imagen de la revista también nos parecía muy interesante. Y lo que sucedía con la revista también era que como lleva mucho tiempo, y yo, no, digamos, era algo eh, que yo tenía la necesidad, no es que estudié periodismo, ni tampoco me había dedicado a hacer revistas ni nada por el estilo, sino que era algo que tenía muchas ganas de hacía mucho tiempo, que uno de los precursores, digamos, de esa experiencia fue la red de Teatro de Sombras, que era una página de Facebook que estuve manteniendo durante mucho tiempo, y donde ahí empecé a hacer algunas entrevistas a Pablo Longo, por ejemplo, a Rafael Curchi, después estuvo Sergio Rower, también que le había hecho una entrevista, a Alexander Faveiro, como, bueno, ahí había empezado como a incursionar y dije, bueno, listo, que salga la revista. Y ahí salió y la verdad que yo estoy muy contento porque a nivel imagen, a nivel contenido, logré el objetivo que era que no sea algo que se cuenta de algo que está sucediendo en este momento y nada más, ¿no? Como que a veces un espectáculo es más como nos pasa a todos, ¿no? De que de repente por ahí un espectáculo duró 2 años y ya, y después el que no lo vio es como que no tiene forma de saber de qué se está hablando, ¿no? Entonces ahí lo que busqué fue que se hablara directamente sobre cada uno eh, de los temas que están planteados en la revista. La revista, si la quieren descargar de manera gratuita, está en ISU, en la página, la buscan como revista Umbra 1 o revista Umbra 2, y ahí se pueden descargar gratuitamente, o si no después me pueden solicitar y se las envío, no hay problema. Bueno, isso que eu ia perguntar, se ela estava, né, para você falar, né? Porque eu antes de falar com você, né, eu vi que ela tá no Isso, né? Eu acho que é Ujú. Fala Isso, né, a plataforma. Sí, sí. São 2 edições, então? ¿Ah? São quantas edições da revista? Y en la revista, en la primera, había una persona que se dedicaba a todas las partes de correcciones, y te digo, actualmente los nombres no me acuerdo porque esto fue un proyecto que nació en el 2012 hasta el 2014, sí, pasó mucho tiempo ya. Eh, pero estaba, a ver, estoy tratando de hacer memoria. Eh, Teníamos una chica que trabajaba en la parte, digamos, del contenido y las correcciones de la revista. Eh, Después, en la parte editorial también de imagen, sí, en la compaginación de la revista. Bueno, hubieron muchos colaboradores, gente de Brasil, de España, de Francia, de Chile, que colaboraron. Bueno, fue como mucha información de cosas que fui buscando, de gente que fui buscando para que pudiera colaborar y de gente que fue llegando porque le interesó el proyecto. Pero te digo, no sé, éramos más de 10 personas trabajando. Todos ad honorem, entonces eso fue bastante, como que la primera vez fue, uy, qué bueno que está hacerlo, digamos, como ad honorem,
la segunda también, y la tercera ya un poco me daba vergüenza porque era mucho trabajo, mucho trabajo. Por ahí tardábamos 6 meses en hacer una revista. Calculá que tienen casi 70 páginas cada una de las revistas. Entonces, y todo eso, por diferentes motivos, no llegaba a lograr una financiación porque se iban, como que iba pasando mucho tiempo como para poder decir, bueno, esta revista va a salir, no sé, promociona tu espectáculo, por ejemplo. Y por ahí ya cuando salió la revista ya terminó el espectáculo. O los talleres lo mismo, ¿no? Como que había un tiempo de preparación de la revista que era muy arduo, pero bueno, creo que si tienen la posibilidad de verlo y descargarla, van a poder disfrutar de todo ese trabajo que tuvo. Sim, bueno, muito bueno. Porque a gente sabe que é muito importante ter o acesso, né? Que realmente quando a gente começa, eu acho que a maioria tem pouco acesso, que eu digo de teoria, né? A gente vai Ujú. muito já na prática, né? E eu acho muito importante. E quando você falou dessa questão, né, como surgiu, né, de antes, né, você não vê falando sobre teatro de sombra, foi assim que surgiu essas lives. A gente estava vendo, eu estava vendo lives de contadores de histórias, de teatro lambe-lambe, enfim, de várias coisas, menos teatro de sombra. E eu falei, cadê o pessoal para falar de teatro de sombra? Cadê os sombristas, né? Mm. Nesse trabalho tão belo, né? O teatro de sombras, para mim, como a gente disse aqui, né? Você tinha falado, é magia, né? É mágico, né? Então, Sí, sí, quanto sí. mais a gente conseguir, né, fazer essa formação de público, esse também de olhar para o teatro de sombra, né? De ter mais gente falando sobre o teatro de sombra, de compartilhar experiências, né, e vivências, Ujú. eu acho que isso é rico para a gente, né? Que faz o teatro de sombra, mas também para quem é o espectador, né? Eu acho que para todo mundo, né? Porque se a Sí, gente sí. parar para pensar, a sombra a, a gente está sempre com sombra e luz, né? Durante o dia inteiro, né? Às vezes de manhã, noite, mas sempre há essa junção de sombra e luz, né? Então, mesmo no cotidiano, até para a gente entender esse cotidiano nosso também, eu acho que é interessante. Ujú. Então, vamos para mais uma aqui, que é falar da organização do primeiro encontro internacional de teatro de sombra, que Ujú. você disse lá no currículo. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Y bueno, eso fue parte de esto, de empezar a generar espacios de vinculación, porque eh, surgió en un momento, parece como fuera de hace millones de años, porque es como que hoy está que parece que hace mucho tiempo está YouTube, pero no hace tanto tiempo, que tenemos la posibilidad de ver todo tipo de espectáculos, tanto de 1900 y pico al día de hoy. Pero en ese momento no éramos tanto los que hacíamos teatro de sombras. Eh, y ese surgió así como unas ganas de generar un espacio que, bueno, fue un encuentro que se hizo en 4 ciudades en simultáneo, pues se hizo en la Universidad de San Martín, en Tandil, en La Plata y acá en Buenos Aires. Sí, o Tudo, sea, tudo na Argentina e ao mesmo tempo. No mesmo dia, ao mesmo tempo. sí, sí, es bastante cercano dentro de todo, pero no es tan... de acá a Tandil son unas cuantas horas de viaje, y desde Buenos Aires a Tandil y desde Buenos Aires a La Plata también. En La Plata tuvimos la posibilidad de estar con una gente hace iluminación en el Teatro Argentino de La Plata, que es uno de los más importantes a nivel de danza, ballet del teatro, digamos, de ahí de La Plata, que es como sería la capital de Buenos Aires, como la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Tuvimos la posibilidad de estar ahí, después fue como sede central y la que financió bastante la Universidad de San Martín.
Después se hizo en la Universidad de Tandil también. Y acá en Buenos Aires se hizo la apertura que la hizo Mauricio Cartún, que es un gran dramaturgo argentino. Eh, y bueno, fue una locura, sí, mucha gente que vino, de espectáculos, bueno, vieron de Brasil, de Chile, de acá, se hizo una varieté, bueno, hubo un montón de gente dando vueltas como algo muy reciente, ¿no? Como algo sorprendente que yo creo que lo que nos pasa así a nivel como de sombristas es que hay como pocas cosas que la gente se maravilla de una manera increíble, pero falta como que haya muchos, ¿no? Que hagamos teatro de sombras para que sea algo más eh, como no estar a la espera o de salir al encuentro de hacer o de buscar una teoría, ¿no? Como sucede con los títeres, por ejemplo, que hay un montón de titiriteros, bueno, en mucha menor escala y de teatro de sombras, por lo menos acá en la Argentina. Y lo que fue así el encuentro fue increíble, bueno, a partir de ahí surgió el encuentro de que hubo en Rosario, que lo organizaron las chicas de Gurú. Después también Pablo Longo en Mendoza organizó el Segundo Sombra, que fue un festival, es un festival bastante importante. Pero bueno, fue una locura ese, imagínate. Y aparte era todo lo que nos decían que sí y decíamos que sí. O sea, nos ofrecían un lugar por te digo, Tandiles, no me acuerdo ahora, pero son como 9 horas de viaje en colectivo. Entonces era como decir que sí ahí era, bueno, ir a, como aprovechar la oportunidad, ¿no? De difundir esta técnica de teatro. Y bueno, fue muy maravilloso. Hubieron talleres, por ejemplo, de animación, que era cine de animación en stop motion, de trabajo con el cuerpo y las sombras. Bueno, hubo infinidad de proyectos. Eso fue en el 2009 que surgió toda. No, 2009 no, 2007 que se hizo todo ese evento y fue increíble así la movida en sí. Eh, no sé qué te puedo agregar más. Bueno, falar também, né? A gente não poderia deixar de falar também. É que a conversa vai fluindo, né? E a gente vai indo. Mas falar um pouquinho para a gente entender do seu trabalho, essa questão da como que surge, né, uma peça de teatro de sombra na sua visão, né, no seu trabalho. Surge a partir de uma ideia, a partir de um tema, a partir de uma história já conhecida. Quero entender um pouquinho desse processo, né, até chegar na peça. Depende de la propuesta, de cómo surge la propuesta, ¿no? Si, eh, por ejemplo, veo como mucha falta con respecto a la dramaturgia en general, ¿no? Con Teatro de Sombras, como que nos falta la parte de juego con la palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, me genero ese tipo de desafíos, ¿no? También de decir, bueno, a ver, ¿qué faltaría? ¿Qué me gustaría ver? Y a partir de ahí empezar a escribir, eh, por ejemplo, no sé, pensar en cómo vincular el video, por ejemplo, con las sombras, ¿sí? Eh, entonces, a partir de ahí empezar como a jugar, por ejemplo, un proyecto que tengo dormido, es el Fausto Criollo, que se me ha ocurrido para hacer con Teatro de Sombras, y bueno, y ese fue hacer una adaptación del Fausto, sobre un texto de Estanislao del Campo, que es, el Fausto Criollo es un gaucho que va a un teatro importante acá, que es el Colón, a ver el espectáculo del Fausto y cómo se lo transmite a un amigo
todo lo que vio ahí como si fuera algo real. Entonces ese juego de entrar en la escena, de la escena como una caja china, fue lo que me llamó mucho la atención de ese espectáculo, de esa obra de teatro, y ver cómo adaptarlo eh, a un espectáculo para chicos que mantenga lo criollo, algo de la milonga, ¿no? Toda esa cosa bien de los gauchos de acá, de la Argentina, que se fue perdiendo bastante de esa tradición, de llevar eso a los chicos, por un lado, y también mostrar algo que a mí me encanta, que es los diferentes espacios del teatro, o sea, desde las butacas, del escenario, las luces, la escenografía, eh, la maquinaria teatral, ¿no? Todo eso. Y bueno, y a partir de ese lo empecé a trabajar desde la dramaturgia directamente. Eh, Después, por ejemplo, no sé, puede surgir también de las imágenes, algo que hace como una chispa y empieza a, a aflorar y a aparecer y tal, o de pronto, bueno, de ser convocado a un espectáculo y ver qué sucede eh, con lo que se está trabajando en el general, ¿no? Y ver de qué manera uno puede colaborar desde el teatro de sombras, y que me ha pasado como sentir de que de pronto decir, uy, che, estoy detrás de la tela, que lo que estoy haciendo no es tan potente, que fue en este caso de FOE, por ejemplo, ¿no? Que estábamos trabajando con mapping, con sombra de arena, con música en vivo, un montón de cosas, y de repente ver los videos y decir, todo lo que puede colaborar, la fuerza que tiene el teatro de sombras, la vinculación justamente entre diferentes técnicas, es muy poderoso, porque es la naturaleza misma, es como el esqueleto de todas las ramas visuales que hay hoy, ¿no? De mapping, de video, que es el teatro de sombras, ¿no? O sea, como el origen de todo eso. Así que bueno, Falar, es un poco. sim, falar um pouquinho, então, dessa questão, né, que você falou das técnicas e das diversas possibilidades de teatro de sombra. Que materiais você gosta, que materiais você utiliza nas suas peças, nos seus trabalhos? Eh, Como materiales, todo Sim, tipo de cartones, figuras e, figuras, e luzes. figuras, luces. Ahora estaba empezando a indagar con algo que hace mucho tenía ganas, es con el tema de los mecanismos, eh, que no utilizamos tanto en general, como esto de poder mover las figuras sin que sea el títere y la varilla. A ver, ¿te llega a ver ahí? Sim. Sí, o sea, Aproxima isso. Olha, sí. sim. Vamos a empezar a jugar con el tema de mecanismos, que son mecanismos simples, ¿sí? Ah, bueno. Deixa eu tirar comentários daqui. Calma aí. Ah, e vai ficar melhor para ver. Isso. Aí esse ¿Quieres un presentador? já tem duas movimentações, né? O do braço e vai junto, né? Braço e a cabeça. Y cabeza. Sí, bueno. Después, aquí se ve. Sim. Alejandro, aqui, ó, agora na parte boa começou a mostrar as coisas pra gente. Começou o tempo aqui, ó. A gente volta, tá, Alejandro? Para falar um Ah, pouquinho, você terminar de sí. mostrar com calma. Pessoal,
Voltamos. Fios de sombra. O pessoal tá entrando aí. Cias Tecelões. Grande abraço, Andreison. Johnny. Já vou mandar o direct aqui pra Umbra. Só agora que o Alejandro tava mostrando, pois é, Johnny. Na parte boa, como diz o Andreison, de mostrar. Tivemos que encerrar a primeira parte, mas voltamos aqui, ó. Já vou aceitar aqui o Alejandro. Paulo. Aí, voltamos. O pessoal tava falando aqui, Alejandro, bem na parte boa. Mostrando algumas coisas. Teve que encerrar, mas voltamos. Bueno, ahí estamos de vuelta. Eu vou tirar aqui, pessoal, comentário. Como este tipo de mecanismos ahí, a ver si... Sí. Sí, que estas son cosas que estoy empezando a investigar ahora, ¿no? Que les mostraba antes. Este está muy, muy desprolijo porque fue una de las bondades del... O que é essas partes de azul? É alguma fita? É esses azuis. Não, o azul. Essas partes azuis para poder segurar o palito é uma fita, né? Cinta de papel. Cinta. Uhum. Ajá. Y este está unido el brazo y la cabeza, ¿sí? Sim. Mostra pra gente um pouquinho. A gente viu a parte de cima. Desse mesmo. Mostra pra gente um pouquinho a parte de baixo, por favor. A parte de baixo desse. Ah. Do palito abaixo. Ah, sí. Bueno. Este es una guía, ¿sí? Y cartón de leche. Sí. Bueno, y parte de lo que hablábamos antes, ¿no? De los trabajos es, los materiales serían la luz, el trabajo de los diferentes tipos de colores que se pueden lograr con la luz, ¿sí? Que ahí ya es... As luzes, Alejandro, seriam lanternas, bipim? Quais seriam os tipos de luz que você usa? Lo que estoy utilizando ahora es luces LED, que serían Cree, las que son bien de alta potencia. Después utilicé muchos años Bipin, y después lo que me gusta combinar es la luz de teatro con la luz digamos, que utilizamos para proyectar. O sea, sería poder pintar la pantalla con luz de teatro, con luz LED, por ejemplo, y la luz, digamos, que utilizamos para proyectar la sombra. Uno de los problemas que hay siempre ahí es de que nosotros, por ejemplo, una luz, la más potente que tenemos es de 300 watts más o menos, que es la lámpara Bipin. Muchísimo calor, mucho calor, y poca intensidad en comparación a lo que es una luz de teatro. Si pensamos en una luz, por ejemplo, de las halógenas que se usan en teatro, los PAR 300, por ejemplo, bueno, son de 300 watts, ¿sí? En su máxima potencia. Entonces, para poder iluminar con una luz que por ahí nosotros estamos emitiendo a 100 watts, ¿sí? Que serían las bipines comunes, estamos trabajando a un tercio, nuestro mayor potencial es a un tercio de lo que es la otra, o sea que hay que subir muy poquitito la de 300 watts, por ejemplo, para iluminar.
y una luz LED es mucho más, la luz LED para colorear, ¿no? Es mucho más, ahí estaba poniendo la luz Vipin, ya es prehistórica, y además no se fabrican más esas, así que ya no es prehistórico. Quem tem, tem. Quem Ya não está, tem, não tem. no hay más. Es casi imposible conseguir, o sea, que el que la tiene, que la cuide. Eh, Así que nada, hay que empezar a indagar el tipo de lámparas. Por ejemplo, hay unas que unas LED que se llaman COB, que Como? son es como una célula amarilla, y esa da buena intensidad, pero es otro tipo de luz. No, la halógena tiene una calidez que no, eso es amor, pone Paula. La halógena es una luz muy cálida, muy, bueno, esto volviendo a lo primitivo, ¿no? Al fuego, que la luz LED, no hay nos vamos a acostumbrar mucho, pero no, no es lo mismo. E a Paula falou que tem dois. Ó, eu acho que tem que depois em alguma live. Ó, a brincadeira que eu vou fazer aqui. Abrir uma sessão de leilão, de vendas, porque estamos recebendo artistas sombristas que fazem as luzes, fazem os mecanismos. Sí, sí, sí. Bueno, eso es algo que a mí el teatro de sombras me encanta, que es que tenemos la posibilidad de hacer absolutamente todo. Sim. Eso me parece, creo que hay muy pocas artes que tienen la posibilidad de generar todo, la luminaria, los títeres, las pantallas, como que aparte es algo que está bien, hoy están las linternas, pero es algo que, por ejemplo, cuando yo empecé no había luces como es ahora, digamos, en el sentido de una luz chiquita y con mucha potencia, y la única que había era la Vipin. Pero ¿qué pasaba? Por ahí llevabas la de 250 watts, que tenía un transformador así, pesadísimo, que si por ahí tenías que usar dos luces, era una valija y alguien con mucha fuerza, digamos, para poder llevar esas luces. Por ahí en los primeros talleres que he dado, era llevar las figuras, la pantalla, las luces esas, pesadísimas, y bueno, te rompía la espalda eso. Y ahora sí hay más posibilidades de generar otro tipo de... No había nada, dice Paula. Sim. Vou ler aqui um pouquinho, Alejandro, que o pessoal foi comentando quando você estava mostrando as figuras. O Ujú. João disse aqui, ó, toda uma engenharia, um designer. Amei. Uma arquitetura das formas. Deixa eu ler aqui, ó. Aqui, deixa eu ver. Alguém escreveu também que achei interessante. O Johnny falou, e ajudando o meio ambiente, utilizando materiais que seriam descartados. Isso, muito bem. Ujú. Bueno. Deixa eu ver aqui se mais alguém entrou. Boa noite, Catarina. Bom, Hermes está aqui também. Vou falar então um pouquinho da questão da sonoplastia, né? Como que você pensa, né? Como que acontece a criação, porque a gente sabe que é muito importante, né, por Taça de Sombra, essa trilha, né? Esses sons que encaixam junto com as imagens, né? Então, como que acontece a construção e como que se ela é gravada ou se ela é feita ao vivo? Mm, Hay algo que es como el entrenamiento, ¿no? De uno, a mí me sucede por ahí de que es como cuando un actor se pone en el escenario y sabe cómo se ve su cuerpo por estar en el escenario, y es que nosotros tenemos que hacer como el ver, o sea, de este lado de la pantalla, ¿sí? Lo que nosotros proyectamos de acá,
imaginarnos, sentir y ver de manera imaginaria lo que sucede de este lado de la pantalla, ¿no? Eh, Todo eso es entrenamiento en principio. No sé si entendí bien la pregunta. La música no seu trabalho, la trilha sonora. Ah, y bueno, y sería, volviendo entonces a esto, ¿qué es lo que sucede de este lado de la pantalla como una película, ¿sí? Y pensar, digamos, cómo va acompañando, o sea, pero pensarlo como algo cinematográfico, eh, como algo que sí, que pueda reafirmar y potenciar lo que está sucediendo en la escena, más allá que siempre sucede, ¿no? Lo teatral, en, digamos, siempre sucede que la música potencia. Pero como nosotros venimos como un poco más de la idea de los títeres, ¿no? Como de algo que hacemos todo, no sé, buscamos la música, la armamos, lo ponemos, lo compaginamos, todo eso, es pensarlo como de manera cinematográfica, que es como esto el poder levantar esa imagen que está sucediendo y atrapar. Y esto que hablábamos al principio o sea, ayudar a atender, a mantener la atención del espectador, ¿sí? Que es muy difícil, o sea, yo siempre pienso esto, ¿no? Como que un espectador de teatro va y ve una obra y ya ve tanto al actor y dice qué bueno que está este actor, y tanto que ve al vestuario, todo, ¿no? Y todo eso le da información que nosotros en la sombra, o sea, más allá de lo que les mostré recién del mecanismo, no lo estamos brindando, ¿sí? Y cuando el espectador se da cuenta, eso decae. Entonces es mucho lo que nosotros tenemos que ir como ajustando a la medida de generar la historia para que el espectador no caiga. Dentro de eso es esto que me preguntabas de la música. Que todo sea un gran, como una gran arquitectura para poder eh, ayudar al espectador a mantenerse en vilo, ¿no? Con ganas de seguir viendo. Algo que yo pienso de que nosotros trabajamos con una frecuencia muy baja de iluminación, ¿sí? Y si volviendo a lo primigenio, digamos, la potencia de luz que utilizamos es más parecida al atardecer o al amanecer que a un mediodía. Así que por ahí hoy en el teatro podemos llevar un mediodía a la sala, ¿sí? Entonces, nosotros como espectador, imagínate hacer un espectáculo para adultos bueno, a las 11 de la noche, después de que todo el mundo fue a trabajar, que volvió del trabajo, pasó por la casa, se cambió, fue a ver la obra de teatro, por más que no querramos, de que hagamos todo lo imposible para que el espectador se mantenga despierto, esa intensidad de luz que es tan baja hace que o sea, le agarre cansancio básicamente, por más que el espectáculo esté buenísimo. Entonces, es ver de qué manera todas esas cosas que sabemos que tenemos en contra, podemos potenciarlas como para que el espectador, si es para adultos esa hora, no se duerma, y un niño que por ahí está acostumbrado a la pantalla, a jugar videojuegos, a ver, no sé, Spider-Man, pueda ver un espectáculo de teatro de sombras y lo disfrute, ¿sí? Y que no nos quedemos como relajados en la magia del teatro de sombras. Como que no es nada más que la magia. Es como un mago que tiene que hacer muchos trucos para mantener durante una hora al espectador ahí con ganas de seguir viendo. ¿Sí? Sim. Entonces todas esas herramientas hay que saberlas aprovechar. Sim. A Catarina tá perguntando assim, ó. E como são as personagens femininas? Como elas estão representadas?
Nos seus trabalhos você tem personagens femininas? E como elas são e como são representadas? Eh, sí, utilizo personajes femeninos, pero mi voz no es muy femenina. Entonces me cuesta mucho el poder caracterizarlo sin caer en digamos, como en algo como una falta de respeto, ¿sí? Entonces sí me interesa, o sea, cuando tengo la oportunidad de trabajar con una sombrista, ahí sí de utilizar la voz femenina o de grabarla para que no quede como algo, como una broma de mal gusto, digamos, mi voz de forma femenina. Eh, Después de cómo hacer las figuras. Eh, no sé cómo responderte esa pregunta ahora. ¿Cómo hacer una figura femenina, digamos? Porque tiene que ver con muchos Eu acho, detalles. eu acho que Sí. ela está perguntando quais são os papéis que nos seus trabalhos a figura feminina está. Ah, bueno, por ejemplo, esto que les contaba antes del Fausto, la historia del Fausto es de que Margarita hace un pacto con el diablo, ¿sí? Y en la historia real del Fausto queda embarazada y aborta, ¿sí? O sea, pierde el bebé. Y ella es dominada por el hombre, como que estamos hablando de algo que se escribió en el 1800 y pico, ¿sí? Entonces es como que ella digamos, Margarita no tiene poder sobre sí de estar enamorada de quien quiera, ¿sí? En el caso este del Fausto, del que reescribí, ahí lo que trabajé mucho fue justamente eso, de que Margarita, al descubrir que Fausto no era un joven bello, sino que era un viejo feo y que lo único que le gustaban era su riqueza, eh, lograr cambiar al Fausto como tal, ¿sí? Como todo eso que él lo que deseaba era a la mujer por sus características exteriores, poder lograr de que él se enamore verdaderamente de Margarita y que Margarita no es que caiga rendida porque es un hombre y que tiene muchas riquezas y tal, sino que elija estar con él a pesar de ser un viejo, digamos, pero que ella lo elige, no es que es algo que ocurre porque sí. En la historia del Fausto, bueno, el diablo es el que mete eh, todas las herramientas ahí para que el Fausto sea joven, pueda seducirla con riquezas, con diferentes cuestiones. Y justamente la reescritura que le di fue de que ella decida su destino, ¿sí? Cosa que primero en ese momento no era tan habitual y creo que nos falta todavía, más allá de algo social, desde las artes, poder lograr de que cada uno sea la elección que tome en la vida, la tome por sí mismo y no por algo que esté preestablecido tanto socialmente como individualmente. No sé si contesté la pregunta. Sim. Bom, Catarina, ele respondeu aqui. Se você, né, tiver algum complemento, ela tinha falado em relação aos papéis sociais, então eu tinha falado certo, né? Porque como a mulher está inserida, né? A mulher está como que é o papel dela, né? Então ela colocou aqui graças, então foi respondido. Ah, bueno. Oi, Laura, boa noite. Bueno, se alguém tiver, a gente agora vai caminhar para os momentos finais, né, da nossa live. Se alguém tiver alguma pergunta ainda, eu vi que a Ciano Miato também entrou, boa noite também, pessoal aí. Continuando, então, falar do FIS, né, do Festival Internacional de Teatro de Sombra, que eu vi que você esteve no Brasil, né? Participando do FIS. Fala um pouquinho dessa experiência. Fue una
Era un festival de títeres de São Vicente, donde fui a dar clases. Fue una experiencia muy rica. Primero porque, digamos, no conocía y tuve la oportunidad de estar previamente en una... ¿cómo es? Como si fuera la representación de cuando llegaron los portugueses a Brasil, y que esa fue la ciudad que es, digamos, la primera ciudad donde llegaron los portugueses. Obviamente en ese momento no era la ciudad. Entonces representaba en la playa, 1000 personas habían ahí actuando, bailando, una cosa así increíble en la playa. Y después de eso se hacía el festival este, que era de títeres para chicos. Y fue algo bellísimo, primero la primera vez que viajaba a Brasil, después el compartir la parte de la realización escenográfica. Tuve la oportunidad de estar ahí con Gaspar y Rosángela, que son unos amigos que quedaron de ese momento, después de tanto tiempo que siempre nos escribimos, que son grandes escenógrafos. Y la vivencia fue bellísima de la gente de ahí, Amaury era el secretario de Cultura de ahí de São Vicente, y nada, fue una experiencia bella, bella. No sé cómo, cómo transmitir todo eso. Todas las cosas que se vivían desde las diferentes formas de títeres tradicionales, de Portugal había, después de narración oral con escenarios chiquitos, tipo Lambé Lambé, pero Kamishibai, pero llevado, no sé, era como algo muy particular porque tenía muchos sonidos tipo dibujos animados. Era muy interesante todo lo vivido. Después algo que quería comentar, que me parece muy interesante de mi experiencia con respecto al teatro de sombras, es, invito, digamos, a ver los diferentes tipos de artes primigenias, digamos, con respecto al cine, de los surrealistas. Creo que estamos como en una etapa media como de esa experimentación con la cámara que había al principio, ¿no? Del siglo pasado, con respecto a la luz, o sea, tratar de descubrir y sorprenderse en el teatro de sombras como algo que está gestándose todavía, ¿no? Y que me parece que hay, no sé, ver las películas de Man Ray, por ejemplo, probando los diferentes tipos de focos desde la cámara, que también al ser blanco y negro es de teatro de sombra. Las cosas que hacía Lotte Reininger desde la animación, que eran espectaculares. Y después hay como a mí me gusta mucho observar al op art, que es como el arte óptico, ¿sí? Que tienen muchas cosas que han investigado con respecto a la luz y la sombra. Por ejemplo, acá hace unos años hubo una exposición de Julio Leparc, donde él utilizaba motores y texturas para generar sombras, que eran muy interesantes, muy inmersivos, también una exposición muy inmersiva. Como que hay muchas herramientas que se pueden retomar de aquellas épocas, ¿no? Para ir expandiendo lo que es el teatro de sombras. Sim. Bueno, isso que é isso. Sim. Ah, e o FIS, né, vai acontecer virtualmente, né, online. Inclusive, eu estou ansiosa para ver o FIS online. Fica aí a dica para vocês acompanharem também. A Catarina perguntou aqui, né, como a gente está agora nas últimas perguntas, né, vocês utilizam referências da cultura popular?
Actualmente no. En inicio sí, de tanto de Javier y Yafania, digamos. Siempre lo utilizo sí para los talleres, ¿no? Para las oficinas sí. Para los espectáculos no utilizo tanto del arte popular en sí. Eh, Me gusta como repensar todo eso y por ahí hay cosas que no estoy de acuerdo, no, ya me hacen ruido como para retomarlo a nivel escénico, ¿sí? Pero para lo que es como a nivel de las oficinas, sí, me parece muy interesante de trabajar, tanto para los chicos como para los docentes, pero bueno, Sim. Antes da gente ir para a última pergunta, avisar todo mundo, né, que sábado a gente tem a live, né? A gente vai ter a live com Fios de Sombra. Então acompanhe aí, o Lucas do Fios de Sombra vai estar na live de sábado. E a última pergunta é com relação a, você citou o Lambe, né, o Teatro Lambe Lambe. Como que você vê a potência também de colocar o Teatro de Sombra no Lambe Lambe, né? Fazer um Lambe Lambe de Teatro de Sombra. Eu acho que essa daí vai contemplar o Hermes aí, que tá pensando nisso, e eu também. y a mí el Lambe Lambe me parece muy interesante por eh, como desde la intimidad, ¿no? De que genera esto, ya de por sí, uno o dos espectadores estén observando un espectáculo íntimo, me parece maravilloso. Y el potencial de poder generar un teatro en cualquier lado me parece como maravilloso y por ahí ver de qué manera uno puede replicar lo que sucede en un teatro, ¿sí? Normal, con las luces, con todo, en un espacio pequeño, me parece muy interesante. Eh, y ahora, cómo contar en poco tiempo una historia es complicado también. No es tan sencillo como parece. Por ahí 1 o 2 minutos, ¿no? Más allá que uno pueda apoyarse en la música, pero es complicado. Y me parece un entrenamiento muy bueno. Yo hace muchos años había hecho un Lambe Lambe. Y me pareció un entrenamiento increíble esto, poder hacer, no sé, 10 funciones en 10 minutos. No como pasa uno, pasa el otro, pasa el otro, y uno está como ejercicio de entrenamiento me parece espectacular. E, bom, boa noite, Teatro Terebas. Bom, eu vou finalizando aqui, né, agradecendo novamente ao Alejandro, né, por ter aceito conversar um pouco aqui com a gente, né, falar das suas experiências. Agradecer também, né, muito a todo mundo que sempre está acompanhando aí, a todo mundo que esteve hoje aqui com a gente, que participou, fazendo perguntas e também olhando aqui, escutando a nossa conversa. Essa conversa, né, vai estar salva no IGTV do Grupo Penumbra. Aproveitem e sigam lá o Grupo Penumbra, né? No YouTube, no Facebook, no Instagram, que sempre a gente está fazendo ações, né? Justamente para isso, para ter essa rede de teatro de sombra entre artistas, entre espectadores, entre pessoas que queiram também fazer teatro de sombras. É uma troca. Então, eu agradeço a todos. E se você quiser falar alguma coisa, Alejandro, está con você a palavra. No, agradecer este espacio que me parece muy importante para poder justamente conocernos y potenciar lo que es el teatro de sombras, que siento que va pasando a lo largo de la historia de la humanidad, va teniendo como diferentes momentos de crecimiento, y este es uno de los que está ahí como, del cual estamos generando esa historia, ¿no? De crecimiento, de poder expandir, de poder compartir, me parece muy importante. Y bueno, invitar a todos, porque a
trabajar, a probar, a experimentar, a equivocarse, a probar y seguir adelante y por sobre todas las cosas equivocarse, que es, por lo menos desde mi experiencia, fue donde más aprendí porque uno puso el foco de una manera y dio otra cosa que nada que ver y eso es como armar el archivo en nuestra cabeza de ir guardando como esa información que queda ahí en el error y que genera un potencial espectáculo más adelante. Bueno, agradecer a todos, ahí vi un montón de gente conocida, querida, que está unida y que trabaja mucho con Teatro de Sombras. Y bueno, y darle para adelante, que es algo, una herramienta muy necesaria, y más en este momento, digamos, de que estamos a nivel mundial, con necesidad de quedarnos en casa, es una herramienta muy grande, la del teatro de sombras, que uno puede solucionar con millones de cosas que tenemos a mano, y aparte va a ser muy bien a nuestra niñez y adolescentes y adultos el poder generar algo tan simple y con una magia tan enorme. Así que invitarlos a todos a jugar. Bueno, então, pessoal, gratidão a todo mundo. E aí, sábado, a gente se vê, então. Espero todos vocês sábado, com a Fios de Sombra. E talvez vocês vão conhecer um outro integrante do grupo, não será eu que vou estar mediando. E é isso, uma boa noite a todos. Muita luz. Tchau, tchau.